El siguiente video habla sobre 5 filósofos que han formado una gran importancia a lo largo de la historia. Soy Miriam Degollado y yo les voy a hablar sobre el filósofo Tales de Mileto. Tales de Mileto. Tales de Mileto fue un filósofo griego. Nació en la ciudad de Mileto aproximadamente en el 624 a.C. y murió en el 546 a.C. Tradicionalmente se ha considerado a Tales uno de los 7 sabios de Grecia. No se tiene información sobre sus escritos y su vida se conoce fraccionadamente por las referencias de otros autores. Unos que estuvo casado y que tuvo un hijo, mientras otros afirman que fue soltero y adoptó un hijo de su hermano. Se dice que viajó por Egipto, donde aprendió geometría y donde midió la altura de las pirámides a partir de su sombra. Respecto a su obra, unos afirman que no escribió nada y otros le consideran autor de varias obras, entre ellas Astrología náutica. Sostenía que el principio de todas las cosas es el agua, de lo que todo procede. Creía que la Tierra era un disco circular plano que flotaba sobre el agua. La continuidad de la reflexión filosófica de Tales dio lugar a que se les agrupara en la llamada Escuela de Mileto, cuyas principales características podríamos resumir como siguiente. Los milesios, también llamados físicos, se preocupan por determinar el principio último, la naturaleza última de la realidad, planteándose por lo tanto el problema de la unidad en la diversidad. Esa primera causa de lo real tiene que ser eterna y de carácter material. No hay en ellos idea de creación, de comienzo absoluto. Su explicación es de carácter racional. Se reclama la homogeneidad como la causa y el efecto y se rechaza el recurso a lo mágico y a lo contradictorio. Hay algún tipo de ley que regula el funcionamiento del universo y es posible encontrarla mediante la razón. La idea de ley remite, en este caso, a un principio de unidad de lo real. Por último, no hay una distinción clara entre ciencia y filosofía, entendidos los términos en sentido actual. Fue además el autor de 2 teoremas que integran hoy la geometría clásica y que llevan su nombre en su honor, Teorema de Tales. Uno de ellos se ocupa de explicar la manera de construir un triángulo semejante a otro que existe previamente y el segundo teorema está asociado a los triángulos rectángulos, las circunferencias y los ángulos inscritos. Son 6 sus teoremas geométricos. Todo diámetro biseca a la circunferencia. Los ángulos en la base de un triángulo isósceles son iguales. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. 2 triángulos que tienen 2 ángulos y un lado respectivamente iguales son iguales. Todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. El famoso teorema de Tales. Los segmentos determinados por una serie de paralelas cortadas por 2 transversales son proporcionales. Hola, yo soy Héctor Gutiérrez y voy a hablar sobre el filósofo Anaximandro. Anaximandro de Mileto fue un filósofo y geógrafo de la antigua Grecia, discípulo y continuador de Tales, y compañero y maestro de Anaxímenes. Se le atribuye solo un libro, conocido como el Título sobre la naturaleza. El libro se ha perdido y su palabra ha llegado a la actualidad mediante comentarios daxográficos de otros autores. Se le atribuye también un mapa terrestre, la medición de solsticios y equinoccios por medio de un gnomon, trabajos para determinar la distancia y tamaño de las estrellas y la afirmación de que la Tierra es cilíndrica y ocupa el centro del universo. Anaximandro, hijo de Priáxedes, nació en Mileto durante el 3er año de la 42ª Olimpiada. Según Apolodoro de Atenas,
tenía la edad de 64 años durante el segundo año de la 58ª Olimpiada. Murió poco después. También vivió principalmente en la época de Polícrates, tirano de Samos. Compatriota y alumno de Tales, también se parece que fue uno de sus parientes. La muerte de Anaximandro fue contemporánea al nacimiento de Heráclito. En sus discursos, Testimio menciona que Anaximandro habría sido el primero de los griegos conocidos en publicar una obra escrita sobre la naturaleza. Y, por este mismo hecho, sus textos habrían estado entre los primeros documentos griegos escritos en prosa. Sin embargo, no existe ninguna mención de sus textos antes de Aristóteles, y por esta razón se supone a veces que en tiempos de Platón su filosofía había caído en el olvido. Fue Aristóteles quien se redescubrió, y es debido a Aristóteles, a Teofrasto y a varios daxógrafos que sus fragmentos han sido conservados. Teofrasto escribió que Anaximandro fue el primero en llamar mundo al universo. Su pensamiento se centra en que el principio de todas las cosas es apeiron, que significa sin límites, sin definición, es decir, lo indefinido, lo indeterminado. Este apeiron es inmortal e indestructible, ingénito e imperecedero, pero que de él se engendran todas las cosas. Todo sale y todo se devuelve al emperion, según un ciclo necesario. De él se separan las sustancias opuestas entre sí en el mundo, y cuando prevalece la una sobre la otra, se produce una reacción que restablece el equilibrio según la necesidad, pues se pagan mutua pena y retribución por su injusticia según la disposición del tiempo. Hola, mi nombre es Sebastián Mungaray y yo voy a hablarles a continuación sobre el filósofo Sócrates. Sócrates, filósofo griego nacido en Atenas el año de 470 a.C. a 399 a.C. Pese a que no dejó ninguna obra escrita y son escasas las ideas que pueden atribuirse con seguridad, Sócrates es una figura capital del pensamiento antiguo, hasta el punto de ser llamados presocráticos los filósofos anteriores a él. Rompiendo las orientaciones predominantes anteriores, su reflexión se centró en el ser humano, particularmente en la ética y sus ideas que pasaron a los grandes pilares sobre lo que se asienta la historia de la filosofía occidental. Platón, que fue discípulo directo suyo, y Aristóteles, que fue a su vez de Platón. Sócrates fue hijo de una comadrona, Faenarete, y de un escultor, Sofronisco, emparentado con Aristides el Justo. Pocas cosas se conocen con certeza de la biografía de Sócrates, aparte de que participó como soldado de la infantería en las batallas de Samos en el año de 440 a.C., Potidea 432 a.C., Delio 424 a.C. y Anfípolis 422 a.C. Fue amigo de Aritías y de Alcibiades, al que salvó la vida. A continuación, recitaré algunas frases del filósofo. El amigo ha de ser como el dinero, que antes de necesitarlo, se sabe el valor que tiene. Desciende a las profundidades de ti mismo y logra ver tu alma buena. La felicidad hace solamente uno mismo con la buena conducta. Los jóvenes hoy en día son los tiranos, contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan el respeto a sus maestros. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Las almas ruines solo se dejan conquistar con presentes. 4 características que corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Habla para que no te conozca. Yo solo sé que no sé nada. Hola, mi nombre es Carlos Gracia y yo le voy a hablar sobre el filósofo Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo lógico y científico de la antigua Grecia,
cuyas ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Entre muchas otras contribuciones, Aristóteles formuló la teoría de la generación espontánea, el principio de no contradicción, las nociones de categoría, sustancia, acto, potencia y primer motor inmóvil. Algunas de sus ideas, que fueron novedosas para la filosofía de su tiempo, hoy forman parte del sentido común de muchas personas. Aristóteles fue discípulo de Platón y de otros pensadores. Durante los 20 años que estuvo en la Academia de Atenas, fue maestro de Alejandro Magno en el reino de Macedonia. En la última etapa de su vida fundó el Liceo en Atenas, donde enseñó hasta un año antes de su muerte. El Liceo es el nombre de un gimnasio situado en las cercanías del templo de Apolo Liceo en Atenas, conocido sobre todo por ser el centro de enseñanza donde Aristóteles impartía cátedra. La teoría de la generación espontánea, también conocida como arquebiosis, es una antigua teoría biológica que sostenía que ciertas formas de vida animal y vegetal surgen de manera espontánea a partir de materia orgánica, inorgánica o de una combinación de las mismas. El principio de no contradicción, o a veces llamado principio de contradicción, es el principio clásico de la lógica y la filosofía, según el cual proporción y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. El principio también tiene una versión ontológica: nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. El principio de no contradicción es una de las leyes clásicas del pensamiento lógico. Aristóteles nació en el año 384 a.C., en la ciudad de Estagira, no lejos del actual monte de Athos, en la península de Calcidia, entonces perteneciente al reino de Macedonia. Su padre, Nicomaco, fue médico del rey Amitas III de Macedonia, hecho que explica su relación con la corte real de Macedonia, que tendría una importante influencia en su vida. En el año 367 a.C., cuando Aristóteles tenía 17 años, su padre murió y su tutor, Proxeno de Atarneo, lo envió a Atenas, por entonces un importante centro intelectual del mundo griego, para que estudiase en la Academia de Platón. Allí permaneció por 20 años. Tras la muerte de Platón, en el año 347 a.C., Aristóteles dejó Atenas y viajó a Aterneo y a Aso, en Asia Menor, donde vivió aproximadamente 3 años bajo la protección de su amigo y antiguo compañero de la academia, Hermías, quien era gobernador de la ciudad. Cuando Hermías fue asesinado, Aristóteles viajó a la ciudad de Mitilene, en la isla de Lesbos, donde permaneció 2 años. Allí continuó con sus investigaciones junto a Teofrasto, nativo de Lesbos, enfocándose en zoología y biología marina. Además se casó con Pitias, la sobrina de Hermías, con quien tuvo una hija del mismo nombre. En el año 343 a.C., el rey Filipo II de Macedonia convocó a Aristóteles para que fuera tutor de su hijo de 13 años, que más tarde sería conocido como Alejandro Magno. Aristóteles viajó entonces a Apeya, por entonces la capital del Imperio Macedonio, y enseñó a Alejandro durante al menos 2 años hasta que inició su carrera militar. En 335 a.C., Aristóteles regresó a Atenas y fundó su propia escuela, el Liceo. A diferencia de la academia, el Liceo no era una escuela privada, y muchas de sus clases eran públicas y gratuitas. A lo largo de su vida, Aristóteles reunió una vasta biblioteca y una cantidad de seguidores e investigadores, conocidos como los peripatéticos. La mayoría de los trabajos de Aristóteles que se conservan son en este periodo. Cuando Alejandro murió en 323 a.C., es probable que Atenas se volviera un lugar incómodo para los macedonios, especialmente para quienes tenían las conexiones de Aristóteles, tras declarar que no veía razón para dejar que Atenas pecara 2 veces contra la filosofía. Aristóteles dejó la ciudad y viajó a Calcius, en la isla de Eubea, donde murió al año siguiente.
en 322 a.C., por causas naturales. Hola, yo soy Luis Medina y a continuación les voy a hablar sobre el filósofo Platón. Platón, Atenas 427-347 a.C., filósofo griego. Junto con su maestro Sócrates y su discípulo Aristóteles, Platón es la figura central de los tres grandes pensadores en que se asienta toda la tradición filosófica europea. Fue el británico Alfred North Whitehead quien subrayó su importancia afirmando que el pensamiento occidental no es más que una serie de comentarios a pie de página de los diálogos de Platón. La circunstancia de Sócrates no dejase obra escrita, junto al hecho de que Aristóteles construyese un sistema opuesto en muchos aspectos al de su maestro, explican en parte la rotundidad de una afirmación que puede parecer exagerada. En cualquier caso, es innegable que la obra de Platón, radicalmente novedosa en su elaboración lógica y literaria, estableció una serie de constantes y problemas que marcaron el pensamiento occidental más allá de su influencia inmediata, porque se dejaría sentir tanto entre los paganos, el neoplatismo de Plotino, como en la teología cristiana, fundamentada en gran medida por San Agustín sobre la filosofía platónica. Nació en el seno de una familia aristocrática, Platón abandonó su inicial vocación política y sus aficiones literarias por la filosofía. Atraído por Sócrates, fue su discípulo durante 20 años y se enfrentó abiertamente a los sofistas, Pitágoras y Gorgias. Tras la condena a muerte de Sócrates, 399 a.C., huyó de Atenas y se apartó completamente de la vida pública. No obstante, los temas políticos ocuparon siempre un lugar central en sus pensamientos, y llegó a concebir un modelo ideal de Estado. Viajó por Oriente y el sur de Italia, donde entró en contacto con los discípulos de Pitágoras. Tras una negativa experiencia en Siracusa, como asesor en la corte del rey Dionisio I el Viejo, pasó algún tiempo prisionero de unos piratas, hasta que fue rescatado y pudo regresar a Atenas. Allí fundó en el año 387 una escuela de filosofía, situada en las afueras de la ciudad, junto al jardín dedicado al héroe Academo, de donde procede el nombre de academia. La Academia de Platón, una especie de secta de sabios organizada con sus reglamentos, contaba con una residencia de estudiantes, biblioteca, aulas y seminarios especializados, y fue el precedente y modelo de las modernas instituciones universitarias. En ellas se estudiaba y se investigaba sobre todo tipo de asuntos, dado que la filosofía englobaba la totalidad del saber, hasta que paulatinamente fueron apareciendo en la propia academia las disciplinas especializadas que darían lugar a ramas diferenciadas del saber, como la lógica, la ética o la física. Pero vivió más de 900 años, hasta que Justiniano lo mandó cerrar en el 529 después de Cristo, y en ella se educaron personajes de importancia tan fundamental como su discípulo Aristóteles. Obras de Platón. A diferencia de Sócrates, que no dejó obra escrita, los trabajos de Platón se han conservado casi completos. La mayor parte están escritos en forma dialogada. De hecho, Platón fue el primer autor que utilizó el diálogo para exponer un pensamiento filosófico, y tal forma constituía ya por sí mismo un elemento cultural nuevo. La contraposición de distintos puntos de vista y la caracterización psicológica de los interlocutores fueron indicadores de una nueva cultura en la que ya no tenía cabida la expresión poética u oracular, sino el debate para establecer un conocimiento cuya legitimación residía en el libre intercambio de puntos de vista y no en la simple enunciación. La filosofía de Platón. El conjunto de la obra de Platón, cuya producción abarcó más de 50 años, ha permitido formular un juicio bastante seguro sobre la evolución de sus pensamientos. De las obras de juventud consagradas a las investigaciones morales, siguiendo el método socrático, o a la defensa de la memoria de Sócrates, pasó Platón a desarrollar sus ideas filosóficas y políticas en los diálogos constructivos o sistemáticos, y luego a revisar y completar sus propias teorías en las difíciles obras de su etapa final. El contenido de estos escritos es una especulación metafísica, pero con evidente orientación práctica,
Dos son los temas permanentes que prevalecen sobre los demás. Por un lado, el conocimiento, esto es el estudio de la naturaleza del conocimiento y de las condiciones que lo posibilitan. Y por otro, la moral, de fundamental importancia en la vida práctica y en la realización de la aspiración humana a la felicidad en una doble vertiente individual y colectiva, ética y política. Todo ello se resuelve en un verdadero sistema filosófico, de gran alcance ético basado en la teoría de las ideas. La teoría de las ideas. La doctrina de las ideas se fundamenta en la asunción de que más allá del mundo de los objetos físicos existe lo que Platón llama el mundo inteligible, cosmonoetos. Tal mundo es un reino espiritual constituido por una pluralidad de ideas como la idea de belleza o la de justicia. Las ideas son perfectas, eternas e inmutables. Son también inmateriales, simples e indivisibles. El mundo de las ideas posee un orden jerárquico. La idea que se encuentra en el nivel más alto es la del bien, que ilumina todas las demás, comunicándoles su perfección y realidad. Le siguen en esta jerarquía, aunque Platón vacila a veces en su descripción, las ideas de justicia, de belleza y de ser y de uno. Mi nombre es Lucy Reyes y yo les voy a explicar la definición de método científico. Método científico. Por extensión, es búsqueda, investigación, modo de procesar una investigación. Aun con diferencias notables, fueron muchos los que defendieron la necesidad de un método que permitiera la investigación de la verdad. Desde un punto de vista empírico o científico tal y como ahora lo entendemos, se debe mencionar a precursores del método científico como Leonardo da Vinci, Copérnico, Kepler y Galileo Galilei, quienes aplicaban las reglas metódicas y sistemáticas para alcanzar la verdad. Galileo Galilei contribuyó a reforzar la idea de separar el conocimiento científico de la autoridad, la tradición y la fe. Desde la filosofía y la ciencia, entonces el conocimiento todavía era unitario y no estaba fraccionado. Debemos mencionar, además de Descartes, a Francis Bacon, quien consolidó el método inductivo dando el paso al empirismo, a Pascal, Spinoza, Locke, Malebranche, Newton, David Hume, Kant y Hegel. La filosofía reconoce los numerosos métodos, entre los que están el método por definición, que es demostración, dialéctico, trascendental, intuitivo, fenomenológico, semiótico, axiomático, inductivo. La filosofía de la ciencia es la que, en conjunto, mejor establece los supuestos ontológicos y metodológicos de las ciencias, señalando su evolución en la historia de la ciencia y los distintos paradigmas dentro de los que se desarrolla. Científico, por su parte, es el adjetivo que menciona lo vinculado a la ciencia, un conjunto de técnicas y procedimientos que se emplean para producir conocimiento. El método científico, por lo tanto, se refiere a la serie de etapas que hay que reconocer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. Lo que hace este método es minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su trabajo. El método científico está basado en los preceptos de falsabilidad. Indica que cualquier propósito de la ciencia debe resultar susceptible de ser falsa. Irreproducibilidad. Un experimento tiene que poder retirarse en lugares distintos y por un sujeto cualquiera. En concreto, podemos establecer que el citado método científico fue una técnica o una forma de investigar que hizo acto de aparición en el siglo XVII. Se trata de una iniciativa que tiene como pionero al gran astrónomo italiano Galileo Galilei, que está considerado como el padre de la ciencia gracias al conjunto de observaciones de tipo astronómico que realizó y también a su mejora del telescopio. El método científico es una serie ordenada de procedimientos de que hace uso la investigación científica para observar la extensión de nuestros conocimientos. Podemos concebir el método científico como una estructura, un armazón formado por reglas y principios coherentes concatenados.
Por proceso o método científico se entiende aquellas prácticas utilizadas o ratificadas por la comunidad científica como válidas a la hora de proceder con el fin de exponer y confirmar sus teorías. Las teorías científicas destinadas a explicar de alguna manera los fenómenos que observamos pueden apoyarse o no en experimentos que certifiquen su validez. Sin embargo, hay que dejar claro que el mero uso de metodologías experimentales no es necesariamente sinónimo del uso del método científico o su realización al 100%. Por ello, Francis Bacon definió el método científico de la siguiente manera. Número 1. Observación. Es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o un fenómeno para estudiarlos tal como se presentan en la realidad. Pueden ser ocasional o casualmente. Número 2. Inducción. Extraer el principio fundamental de cada observación o experiencia. Número 3. Hipótesis. Elaborar una explicación provisional de las observaciones o experiencias y sus posibles causas. Número 4. Probar la hipótesis por experimentación. Número 5. Demostración o refutación antítesis de la hipótesis. Número 6. Tesis o teoría científica. Así queda definido el método científico tal y como es normalmente entendido, es decir, la representación social dominante del mismo. Esta ciencia, denominada positivismo, en su versión más primitiva, empero, es evidente que la exigencia de la experimentación es imposible de aplicar a áreas de conocimientos como la astronomía, la física teoría, etc. En tales casos es suficiente la observación de los fenómenos producidos naturalmente en el que el método científico se utiliza en el estudio, directos o indirectos, a partir del modelo más pequeño o aparte de este. Por otra parte, existen ciencias no incluidas en las ciencias naturales, especialmente en el caso de las ciencias humanas y sociales, donde los fenómenos no solo pueden repetir controlada y artificialmente, que es lo que se consiste en un experimento, sino que son, por su esencia, irrepetibles, por ejemplo, la historia. Así, por método o proceso científico se entiende aquellas prácticas utilizadas y ratificadas por la comunidad científica como válidas a la hora de proceder con el fin de exponer y confirmar sus teorías, como por ejemplo los postulados de Koch. Para la microbiología, las teorías científicas definidas a explicar de alguna manera los fenómenos que observamos pueden apoyarse no en experimentos que certifiquen su validez. Mi nombre es David Rodríguez y yo les voy a dar ejemplos de los métodos científicos. Un ejemplo de método científico sería el que utilizó Aristóteles, llamado el método inductivo-deductivo. Aristóteles ilustra este método por medio de análisis de un eclipse lunar. El científico primero observa el oscurecimiento progresivo de la superficie lunar y a partir de esta y otras observaciones induce varios principios generales, que son que la luz viaja en línea recta, que los cuerpos opacos producen sombra y que cierta situación de dos cuerpos opacos cerca de un objeto luminoso resulta en que la sombra de uno de ellos se proyecta en el otro. De estos principios generales y del hecho de que la Tierra y la Luna son cuerpos opacos, se deduce el mecanismo de producción del eclipse. En otras palabras, ha progresado del hecho de que la Luna se ha oscurecido a la comprensión del fenómeno. De acuerdo con Aristóteles, los objetos individuales resultan de la unión de dos componentes, materia y forma. La materia se confiere especificidad individual, mientras que la forma los hace miembros de una clase de objetos similares. La generalización acerca de la forma con las que se realizan por inducción a partir de experiencias sensoriales. Aristóteles descubre dos tipos de inducción, por enumeración simple y por intuición. La primera es aquella en la que una serie de proporciones de unos objetos o eventos se toma como base para una generalización acerca de la especie de las que son miembros, razón por la cual las premisas y las conclusiones contienen los mismos términos descriptivos. Platón. Para alcanzar el conocimiento, Platón mostró varios procedimientos a lo largo de sus distintos diálogos. Por ejemplo, la fórmula para comprender la idea de la belleza se encuentra en el Simposio y consiste en empezar contemplando un objeto que todos consideran bello.
El objeto que escogió Platón como ejemplo de algo que en la sociedad consideraban bello es interesante. Un esclavo jovencito y hermoso. Después se reúne un grupo de tales jovencitos y se trata de identificar el patrón común de su belleza. De ahí se pasa a examinar la belleza propia del proceso mismo de aprendizaje. Después la del aumento en el conocimiento. De ahí la generalidad de las leyes. Y así sucesivamente hasta finalizar, alcanzar la idea misma de la belleza. La mayéutica es el método aplicado por Sócrates, a través del cual el maestro hace que el alumno, por medio de preguntas, vaya descubriendo conocimientos. Como la parteria, Sócrates llevó a cabo 3 funciones fundamentales: despierta y apacigua los dolores del parto, conduce bien los partos difíciles y provoca, si es necesario, el aborto. El proceso es doloroso debido a las crueles interrogantes del método socrático, pero esto desencadena la iluminación, donde la verdad parte desde el mismo individuo. La técnica consiste en preguntar al interlocutor acerca de algo, un problema por ejemplo. Luego se procede a debatir la respuesta dada por medio del establecimiento de conceptos generales. El debate lleva al interlocutor a un concepto nuevo desarrollado a partir del anterior. Por lo general, la mayéutica suele confundirse con la ironía, o método socrático si se atribuye a Sócrates. La invención de este método del conocimiento se remonta al siglo IV a.C. y se atribuye por lo general al Sócrates histórico en referencia a la obra de Teteo de Platón. Por el Sócrates histórico empleó la llamada ironía socrática, para hacer comprender al interlocutor que lo que se cree saber no está en lo que se pensaba como creencia, y que su conocimiento estaba basado en un prejuicio. La mayéutica, contrariamente a la ironía, se apoya sobre una teoría de reminiscencia, es decir, si la ironía parte de la idea que el conocimiento del interlocutor se basa por prejuicios, la mayéutica cree que el conocimiento se encuentra latente de manera natural en el alma y que es necesario como dialecto para carácter inductivo. Este proceso de descubrimiento del propio conocimiento se conoce como dialéctica y es de carácter inductivo.